muchas gracias, Guido, por acompañarnos. No sé si te puedes presentar para la gente que nos escucha. Hola Hugo, ¿cómo estás? Sí, yo soy Guido Agostinelli, soy docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. También, bueno, soy economista también de la UBA, licenciado en Economía. También hice 2 maestrías en Flaxo y en la Universidad de Itela. Y actualmente estoy haciendo un doctorado. Así que ese soy yo, vamos a decirlo así, autor del libro Falacias Libertarias. La ideología que está de moda, ¿verdad? Sí, sí. Acá en Argentina muy de moda. Creo que en todo el mundo, bueno, por lo menos en los países donde yo he estado, en Panamá, en parte de América Latina, creo que se ha puesto de moda. Pero vos lo explicas ahí, de hecho en el libro, por qué se ha puesto de moda, por lo menos en el prólogo lo dice, ¿no? Pero podríamos también, para el que nos escucha, ¿cuál es tu percepción de por qué el liberalismo ahora es la ideología que casi todo el mundo, por ejemplo, por decirlo así, habla de, o tenés youtubers hablando de, y tenés a la juventud cautivada con? Mm. Sí, a mí me parece que como todo proceso responde a muchos motivos, a varias, es multicausal, pero desde ya, a ver, si tuviera que identificar uno o el más importante, me parece que es la insatisfacción que hay por las democracias a nivel mundial, que esto me parece que responde más a una cuestión sistémica, ¿no? Me parece que hay un problema más de sistema global, de cómo el capitalismo se está desenvolviendo y que eso hace que en realidad uno ante la insatisfacción de tener un trabajo con pocos ingresos o de no conseguir trabajo o de los motivos que fueran o ver cómo no está funcionando bien el mundo en múltiples aspectos, lo que encuentra es el chivo expiatorio, o en realidad el culpable, que también es parte de los culpables, que es el político, vamos a decirlo así, la política tradicional, y entonces lo que uno hace es focalizar en, bueno, ok, destruyamos al Estado, entonces si el Estado se suprime, entonces vamos a estar mejor. Lo cual es totalmente falso, podemos ir conversando un poco por qué es falso, pero digo, la supresión del Estado no fue nunca una alternativa a nivel mundial que haya sido más o menos viable. Todo lo que nos acercamos a ir destruyendo el Estado o a tener un menor Estado, nos encontramos con situaciones peores. Entonces, es lo que en las falacias típicas es la falacia ad novitatem, que sería la falacia de lo nuevo, pensar que lo nuevo es mejor que lo viejo necesariamente. Y no es así, y en Argentina ya con los números empezamos a ver que claramente no es así. Cuando gana Milei, gana con una serie de mentiras que se distribuyeron en medios de comunicación. Vos hablas de esas mentiras que se dijeron en campaña y que se mantuvieron ahora se han mantenido durante el ascenso, primero que todo, que él habló de lo que se venía, ¿sí? Y también seguía hablando de los culpables y lo sigue manteniendo. ¿Cuáles son esas principales mentiras? Bueno, son muchas. A ver, él tiene que, obviamente, como todo relato, tiene que tener una parte épica, vamos a decirlo así, o un norte, ¿no? Porque, de nuevo, cuando es una teoría que nunca se aplicó, entonces uno lo que tiene que decir es, bueno, ¿cómo le voy a proponer al electorado que nos va a ir bien? Bueno, entonces ahí Milei plantea varias hipótesis de cómo ir bien. Una es la de volver a la Argentina de 1895, porque Milei dice que ahí éramos primera potencia mundial. Bueno, yo tanto en los canales de YouTube, en la entrevista, en donde fuera, en todos lados, mostré, de hecho en YouTube hice un tutorial, digamos, porque ya me tenía cansado con el tema, donde vos directamente te podías bajar el indicador que él está hablando, la fuente de Madison, y en 1895 Argentina no era primera potencia mundial, sino que era uno de los 36 países que se medía el PBI per cápita en ese año, de 169 países. O sea que Argentina nunca fue potencia mundial y él confunde y habla del PBI per cápita en vez de potencia. Cuando uno habla en potencia mundial, habla del PBI total, no del PBI per cápita. Y aparte las condiciones de vida en Argentina eran pésimas, pero pésimas, en serio, digamos, todos los reportes históricos nos muestran eso. Bueno, eso se explora en el libro, pero más allá de eso, ese es un relato falso de Milei que le sirvió para ganar las elecciones. Y aparte, a su vez, también mira hacia afuera, ¿no? Y los ejemplos que pone también son muy, muy tirados de los pelos. Y en definitiva, todo el relato libertario, después está lleno de falacias, ¿no? Digamos, contraponerse de que todos son socialistas y él es el capitalista, vamos a decir así, capitalista libertario, y que entonces expone que la caída de la pobreza a nivel mundial responde al capitalismo que él profesa, cuando el capitalismo que él profesa no se implementó en ninguna parte del mundo. O sea,
Está plagado de falacias, no sé cómo, son muchas, así que traté de decirte ahí las principales, o las que me parecen que internacionalmente pueden llamar más la atención. Los que defienden un gobierno como el de Milei, por lo menos en el plano internacional, y bueno, también algunos en el plano local, los que no viven la situación en Argentina porque es complicada. Sí, y por lo menos la gente que he entrevistado en las últimas semanas me dice que la cosa está cada vez peor. Siempre dicen, ¿no? Hablan de, no, pero se señalan las fallas hasta ahora, pero no se señalan los logros. Y te hablan, por ejemplo, de un superávit. Que bueno, yo no soy economista, pero te digo, ¿no? Si vos en una casa tenés una entrada de un salario y dejas de pagar ciertas cosas o dejas de comer, pues creo que también vas a tener un superávit, ¿verdad? Y después te hablan del tema de la baja de la inflación, que creo que lo conversábamos la otra vez, te lo preguntaba, pero lo dejé para ahora porque creo que el INEC marcó ayer 13, un poco más de 13% de inflación, es una baja que hay 7,2. desde diciembre. Sí, hay que responder estas pequeñas victorias. Creo que lo de dejarlo en boca tuya, no quiero ser yo el que lo señale. Sí, a ver, primero, sí, en materia de logros, de hecho, hice un video hace poquito en Instagram donde justamente muestro que el único, a mi entender, el único logro de la gestión de Milei es el logro de haber obtenido mayor acumulación de reservas internacionales. Esto me parece objetivamente un logro, pero fíjate lo curioso es que justamente el único logro que consigue Milei es justamente a través de la intervención del Estado. En Argentina, como para hacértelo muy resumido, se devaluó, el tipo de cambio se fue al doble, o sea, una devaluación gigantesca, y lo que se hizo fue permitir, obviamente, que vos exportes a ese dólar que ya estaba convalidado y que entonces era lo que reclamaba el sector exportador, y a su vez las importaciones, por ejemplo, en deudas de importaciones, vos no las podés pagar. O sea, si vos importaste algo de España el año pasado, en septiembre del año pasado, hoy no lo podés pagar. O sea, no se puede pagar la importación. Entonces emitieron un bono para pagar a 1 año, a 2 años, a 3 años. Entonces, ¿qué pasó? No pueden salir las divisas para pagar importaciones y sí entran para exportar. Y las importaciones nuevas, a su vez, una vez que llega la mercadería, la pagás en 1 mes, 2 meses, 3 meses. O sea, hizo una intervención fenomenal que no había hecho el peronismo en toda su historia. ¿Vamos? O sea, en toda su historia reciente, vamos a decirlo así. Entonces, ¿Milei está consiguiendo un buen resultado? Sí, con intervención estatal. O sea, el logro de Milei número 1 es con intervención estatal. Con respecto a la inflación, yo no lo llamaría un logro, dio ayer el dato 13,2%, estimábamos que iba a estar en un 15%, así que aproximadamente igual, pero la inflación acumulada de diciembre, enero y febrero, desde que asume Milei, es 71,3%, lo cual es altísimo. Digamos, no tenemos registro de 3 meses tan altos en los últimos 20 años. Es más. Tendríamos que remontarnos al año 90, o sea que estamos hablando de 24 años, ¿sí? De más, de 34 años. Así que justamente ahí encontramos el problema de Milei. A mí me parece que la baja de inflación no es un logro. De hecho, en noviembre, o sea, que ya se sabía que ganaba Milei, que sabía que se iban a liberalizar los precios y demás, estaban 12,8 la inflación. O sea que ni siquiera llegaron al peor momento de Alberto Fernández. Y si vos extraes el periodo eleccionario, con el gobierno de Alberto Fernández estabas en un dígito, estabas en 8%, 6% de inflación. O sea que en realidad Milei todavía en materia de inflación no logró nada. De hecho, yo pienso que va a haber una resistencia ahí en la caída de la inflación, porque uno tiene una inercia inflacionaria, tiene contratos atados a un determinado valor de inflación. A mí me parece que no va a bajar tan bruscamente como plantea Milei. A mí me parece que alrededor del 10%, esto quiero decir, puede ser 9, puede ser 11, se va a estabilizar el nivel inflacionario durante varios meses ahí y después recién puede llegar a descender, producto de que los salarios no están alcanzando tampoco ese nivel de inflación. O sea que en definitiva, en materia de inflación, para mí no hay ningún logro para decir. Lo más importante en política de ingresos, se destrozan los ingresos, digamos, tanto en jubilaciones, por ejemplo, cayeron un 24,6%. Y en salarios cayeron a enero 17,9%, o sea que a febrero estamos hablando de arriba de un 20% de destrucción de salario, lo cual, pensémoslo a nivel internacional, ¿no? Pensémoslo en moneda dura incluso, ¿no? Eso hay que ver si tolera algún gobierno una destrucción del ingreso tan grande. Yo creo que no lo resiste en casi ninguna parte del mundo. Pero bueno, en Argentina ha tenido tantos adeptos la visión libertaria que lo resisten. O sea, resisten una caída de los ingresos del 20%, a jubilados que apenas si pueden subsistir, se les ajusta también aproximadamente un 20% y resiste. O sea que yo no le asignaría un logro en esos términos en absoluto. En absoluto. Pero lo venden como tal.
Claro, no, sí, Milei es un gran vendedor, digamos, por eso también ganó las elecciones. Él ha llegado a decir algo que a mí me parece casi, te diría, violento, que es que las jubilaciones, bueno, violento, él en general es violento, digo, pero en este caso con los datos. Las jubilaciones, uno ve que las jubilaciones, como te estoy mostrando, están cayendo al ritmo del 20%, estamos hablando de 3 meses, ¿eh? Y lo que él dice es, aumentaron un 150%. Y vos decís, ¿cómo? ¿Qué cuenta hizo? Claro, la cuenta la tiene en dólares. Como en dólares está relativamente estabilizado, le sacó a la cuenta de lo que recibió él como jubilaciones el bono, que es un bono es un adicional que se le da a las jubilaciones. Entonces dijo, bueno, las jubilaciones eran $80 y ahora son $200, creo que dijo que eran, o más. Entonces, lo que quiero decir es, él ajusta los datos para presentarlos de una determinada manera. Ahora, si uno va y habla con un jubilado en Argentina, uno tiene conciencia de lo que puede comprar el jubilado, lo que podía comprar antes y lo que puede comprar ahora, se da cuenta que ha destrozado los ingresos de los jubilados. Así que yo no le asignaría ningún logro de ese tipo. Sí, y eso que venden, ¿no? Porque dicen, no, van 3 meses, no, apenas va un mes, porque siempre ha sido la excusa del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo con cuánto tiempo se cuenta para alcanzar el paraíso libertario, ese de la prosperidad y el proyecto de vida? O sea, porque, ¿cuáles son tus proyecciones como economista de qué vas a pasar de acá a un año, por ejemplo? Porque si todo se mantiene de esta forma y las propuestas en este momento son liberalizar, ¿sí? Aumentar los despidos, por lo menos a nivel estatal, yo veo difícil que se pueda remontar un poquito la situación. No, yo creo que no se va a remontar. Él está hablando de un crecimiento en B, ¿no? O sea, de una caída grande y después que empieza a levantar, ¿no? En B corta, vamos a decirlo así como usamos acá. Pero, a ver, yo no veo eso. Yo sí lo que veo, a diferencia de otros economistas argentinos, digamos que incluso están en contra de Milei, yo veo que puede haber un rebote de ciertos indicadores, pero eso es producto de que obviamente cuando vos tocas un piso, se puede producir efectivamente un crecimiento, digamos. Pero eso no quiere decir, a ver, vamos a ponerlo en términos numéricos, y es muy difícil pronosticar en Argentina, porque en realidad, a ver, sí, podemos hacer dos clases de pronóstico, vamos a decirlo así. Si Milei sigue a rajatabla su plan, es muy probable que sí. A ver, vamos a decir así, los salarios caen un 30, 40%, puede ser que en algún momento empiecen a recuperar de a 1 o 2 puntos. ¿Estamos? Pero a fin de año vamos a estar muchísimo más abajo de como arrancamos. ¿Estamos? Entonces, cuando él dice crecimiento en B, en realidad, ¿cómo es una B? De donde arrancás, llegás al mismo lugar del otro lado. Digamos, bueno, eso no va a ocurrir, esto te lo firmo, no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir ni en términos de salario, ni en términos de jubilaciones, ni en ningún término va a funcionar eso porque la destrucción es muy grande y el crecimiento nunca llega a ser tan grande en esa cuantía. Entonces eso no va a ocurrir. Lo que sí puede pasar es que si en el piso, en el fondo del piso, tengas un leve repunte de algunos indicadores, ni siquiera de todos. ¿Estamos? Entonces, eso puede pasar, el desempleo va a aumentar. Lo que le está jugando en realidad a favor a Milei es que tardamos en procesar los datos, porque desempleo vamos a tener recién el dato de diciembre a fines de este mes, y después para tener el dato del primer trimestre tenemos que esperar varios meses. Entonces, eso es lo que le va a jugar a favor, o sea que si el repunte es tan rápido como él dice, vamos a tener los datos malos cuando las cosas empiecen a funcionar según él. Yo pienso que no va a funcionar. A ver, igual hay muchos economistas que lo que están diciendo es que esta caída va a ser indefinida, ¿no? Que va a seguir la caída, que la inflación va a seguir muy alta. Yo pienso que la inflación, como se está mostrando, va a mermar un poco la aceleración inflacionaria, pero va a tener un piso alto. Yo no pienso que él la va a bajar como él piensa, que la va a bajar un dígito rápidamente. Pero tiene un poquito más de tintes de dogma esto que de economía y ciencia dura como tal, ¿no? Porque correcto, la gente que lo cree o que lo profesa tiene mucho más pinta de religión que de ciencia. Sí, ellos como todo dogma, sí, se basan en algunas cuestiones. A ver, y en el libro lo exploramos bastante. A ver, tiene cierta lógica. La falacia se presenta como una verdad. Todo lo que ellos plantean es atractivo. Es atractivo a los fines de solucionar problemas que tenemos para entender la economía. Milei te lo cuenta de una manera muy sencilla. Y vos decís, che, funciona. Está bien. El problema es que cuando vos profundizás en eso que está diciendo, los resultados son malos. Son malos. No ocurre eso que pasa. Cuando vos liberalizás en un país como la Argentina, la economía siempre nos fue peor.
Siempre nos fue peor. Y entonces ellos lo que dicen es, bueno, pero no liberalizaste en ese momento bien porque te faltó liberalizar. Siempre faltan 5 para el peso, como decimos acá. Siempre falta un poquito para llegar a ese ideal libertario. Y Milei lo que está diciendo y está haciendo ahora es decir, bueno, yo voy con todo con este ideal libertario. Ahora, cuando vos le decís, che, en la dictadura militar liberalizaste, vos agarrás el plan de la dictadura militar y es casi un calco del plan de Milei. O sea, es liberalizar todo. ¿Y cómo no fue? Bueno, tuvimos la mayor caída del salario real de nuestra historia, en el año 76, cuando estuvo la dictadura militar, y cuando no tenían ningún freno, no tenían oposición, porque obviamente la reprimían, no funcionaban los sindicatos, o sea, tenían todo a favor, liberalizaron todo, y a la Argentina le fue pésimo. Tan mal le fue, por eso te digo esto de seguir el plan, hay que ver si Milei sigue con su plan, que en el año 77, y esto es algo que dicen los libertarios, aumentaron el gasto público. Entonces, ¿cuál es la trampa que ellos usan? No, la dictadura aumentó el gasto público. Sí, en el año 77, después de derrumbar todos los indicadores, empezaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no funcionaba. No es un tema de ideología ya acá, ¿no? En la praxis eran los mismos, se formaban en los mismos lugares que hoy se forman los economistas libertarios, los de la dictadura de ese entonces. Entonces, de hecho, está hasta la misma familia, está Venegas Lynch, que él siempre menciona a su alrededor, son los mismos que acompañaron a la dictadura militar y que eran funcionarios de la dictadura militar. Entonces, no vamos a llegar a buen puerto, eso es seguro. Lo que sí puede ocurrir, porque ellos saben trastocar muy bien los datos, es que en el fondo del pozo haya algunos indicadores que vayan a dar bien. Y eso que estoy haciendo futurología, ¿no? Todavía no hay ningún indicador más allá de la acumulación de reservas que dé bien. Ahora, te pregunto una cosa y desde mi ignorancia, ¿sabes? Porque soy economista, no soy. Una de las cosas que se plantearon, primero, aparte de la venta de las empresas públicas, también estaba el de la importación sin ningún tipo de medida que la frenara, ¿no? Eso afecta muchísimo al tema de la industria argentina. Si ellos hablan de que la industria argentina estaba destruida y después te hablan también por ahí mismo de que ellos quieren convertir a Argentina en la potencia, que obviamente no fue según lo que vos decís, ¿cómo hace la industria argentina para competir en ese ambiente así de liberalización? ¿Sí? Si ellos quieren reconstruir la Argentina, esa industrializada, esa potencia argentina, ¿no es un poco, no choca un poco, no se contradice un poco? Te lo pregunto desde la ignorancia. Sí, a ver, ellos no dicen inteligentemente en ese sentido que la van a reconstruir a la Argentina en términos industriales. Ellos no, de hecho, Milei es muy raro que vos lo escuches hablar de industria. Por eso digo, son cuestiones tan básicas, ¿no? Porque acá y en cualquier parte del mundo, cuando uno piensa en ser potencia, uno piensa en industria. Eso no ocurre en Milei, sino que plantea esto que vos decís de las importaciones, que no lo está cumpliendo, como vimos antes, o sea, no se pueden pagar las importaciones regularmente, entonces, bueno, puede decir que hay una libre importación de bienes. Pero supongamos que lo implemente, efectivamente es así. Efectivamente lo que va a traer es una destrucción del tejido industrial local. ¿Por qué? Porque, bueno, y ahí hay un debate constante en Argentina sobre este tema, ¿no? Sobre cómo, porque el industrial, a ver, primero tenemos muchos tipos como en todo, ¿no? Tenemos industria, es muy general, tenés tanto las pymes como las grandes industrias. Las grandes industrias en Argentina están muy concentradas, ¿no? O sea, vos vas, compras cerveza, alimentos, son siempre una o dos empresas que manejan todo el mercado. Esto es un proceso también que se da a nivel mundial, digo, pero quiero decir, en Argentina, si vos tenés el comercio exterior cerrado, se ve más claramente esto, ¿no? O sea, quizás en Europa uno lo que dice es, bueno, ok, la marca de cerveza número 1 es esta, pero bueno, entran otras cervezas importadas y compiten. Bueno, acá en Argentina eso ocurre poco, entra poco de importado. Con lo cual, eso está, a ver, y ahí también se da un lindo debate. A ver, yo no estoy a favor de las medidas proteccionistas en extremo, ¿eh? O sea, yo no estoy planteando que no tiene que venir nada de afuera, así los empresarios locales cazan en el zoológico, vamos a decir, como decimos en economía. O sea, que están solos y entonces al consumidor le fijan un precio altísimo que no puede pagar. Eso no es lo ideal. Pero tampoco es lo ideal liberalizar todo. ¿Por qué? Porque si hay pymes que están creciendo o que están haciendo un esfuerzo para tratar de insertar en el mundo un producto competitivo, si vos venís ahora y vienen los productos chinos destruyen todas las industrias, hasta las industrias más sofisticadas. Entonces, hay que tener cuidado, hay que analizar, por eso es importante la política industrial, por eso es importante generar los incentivos, como hacen en gran parte de los países del mundo, para que las pymes sean más competitivas.
no, mira, te doy esta exención impositiva durante X tiempo para que vos te hagas más competitivo y después sí te pongo a competir en este rubro, ¿no? Todo ese análisis no existe. Acá lo que se va a hacer es liberalizar todo. Entonces eso va a barrer con la industria argentina. ¿Por qué? Porque si la industria argentina fuese competitiva, no hace falta la protección, digamos. O sea, evidentemente la Argentina no tiene una industria competitiva en la mayoría de los rubros, lo cual hace que si vos la abrís al mundo, la destruís. Si destruís la industria, generás más desempleo. Si generás más desempleo, cae la demanda. Si cae la demanda, cae la oferta, por ende no hay inversión y por ende la Argentina va a caer en términos de PBI. Esto va a ocurrir. Entonces, esto es lo que no ve Milei. Milei plantea todavía la economía como esta cuestión de consumidores. Entonces, dice, no, bueno, pero el consumidor va a pagar menos el bien que quiera comprar porque va a estar abierta la economía, ¿no? Vamos a comprar bienes, no sé, chinos o de distintos países, dependiendo del rubro, entonces vamos a pagar menos, entonces vamos a ser más ricos, vamos a decirlo así. Claro, pero el problema es si el tipo lo puede comprar porque tiene ingresos, ¿no? ¿A quién le habla? ¿A qué consumidor? Eso ya suponiendo que todos tenemos trabajo. Y si nos quedamos sin trabajo, ¿quién va a consumir? Entonces, ahí esto un poco gira un poco en torno al debate y las posturas extremas me parece que son las que no, digamos, tampoco, y me parece que el peronismo también tiene que entenderlo bajo esa lógica, no tiene que ponerse en una posición de decir queremos proteccionismo a toda costa, porque tampoco funciona, insisto, y menos en una economía concentrada, no sirve el proteccionismo extremo. Sí. Pero dependiendo, ¿no? Porque te enfrentas a una ironía, que te vas a inundar el mercado de productos que vienen de países que practican el proteccionismo, tipo Estados Unidos o China, que son protectores y acá aparte también practican el tema de los subsidios a un montón. En América Latina, cuando vino el NAFTA, los tratados de libre comercio y de promoción comercial, te enfrentabas a un país que protegía, por ejemplo, a sus agricultores, a su industria, que venían subsidiados, y tenías que enfrentarte a eso. Vos a lo interno podés más o menos tratar de equiparar desde el Estado al que compita adentro, pero cuando viene de afuera, ¿cómo haces para No, hacerlo? pero bueno, por eso puedes seleccionar rubros. A ver, quizás pongo el ejemplo chileno, que es el que más cercano tengo. Igual ahora voy a viajar a Chile a ver un poquito si sigue bajando. Ellos lo que dicen es, industria automotriz, no me meto, no me interesa. Que venga importado los autos, pagan los autos muy económicos, los vehículos, y es una postura, digamos, yo podría discutir, no sé, tendría que interiorizarme en los números de la industria, a ver qué industria productora automotriz hay en Chile y demás, pero bueno, en Argentina no, en Argentina la industria automotriz está protegida. Pero uno podría optar, según el país, qué libera y qué no en materia de comercio exterior. A mí eso no me parece mal, hay que estudiarlo. A ver, si vos a lo largo de 200 años no hiciste, no hiciste producción de un determinado bien, quizás querés liberalizarlo, eso, y que te entre de afuera. No me parece necesariamente mal. Lo que digo es que hay que estudiarlo. Lo que yo digo es no podés liberalizar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si no, a ver, hagamos de cuenta, no sé, que yo tengo un determinado tornillo, se produce en Argentina únicamente y no dejo que entre nada afuera. Bueno, es verdad, si es uno solo el tipo que produce, te va a fijar el precio alto. Digo, esto es importante debatirlo porque si no parece que todo lo que plantean los libertarios está mal y hay que matizarlo. ¿Tá? Yo no estoy diciendo que esté bien, de hecho, a ver, si vos me das las dos opciones entre proteger y liberalizar todo, me quedo con proteger, está claro. Lo que yo digo es que uno quizás puede elegir rubros donde liberalizar para que ciertos precios no se vayan tan arriba, digamos. Y me parece que eso es un debate sano, que habría que hacerlo incluso con las cámaras empresariales de esos sectores, para tratar de entender cómo... Bueno, de hecho, fíjate que también en Europa en materia de alimentos está bastante liberalizado. Yo cada vez que voy a un supermercado europeo encuentro una variedad de alimentos que acá en Argentina no la tenemos. Y me parece bien, digamos, me parece bien porque aparte tiene una industria alimenticia que por lo general es competitiva. Eso también, a ver, vos, no sé, por poner un ejemplo, fideos en Italia, es Ajá. competitivo Italia para hacer fideos. Ahora, si le entran de Hungría, vamos a decirlo así, o de otros lugares, eh, no creo que le afecte la venta tan significativamente la venta de fideos italianos. Pero bueno, lo podríamos discutir, digo. Lo No, que digo, pero yo creo que el mercado europeo es un poco diferente. O sea, mira lo que está pasando últimamente, no sé si viste las protestas en el campo español o en el campo francés, ¿no? Es un mercado común, ¿sí? Pero ese claro, mercado común también tiene entrada de mercancía, por ejemplo, de Marruecos, este tema de verduras y todo eso, que el Marruecos, una hora de trabajo, ¿sí? Con una hora de trabajo en España pagas 9 horas de trabajo en Marruecos. Ellos pueden utilizar fertilizantes y productos químicos que acá no se pueden utilizar, que facilitan la producción, ¿sí? Incluso dentro de la Unión Europea tenés países, porque acuérdate que el capitalismo siempre se desarrolla en diferentes etapas, o sea, no todos los países se desarrollan al mismo tiempo, ¿verdad?
Entonces vos tenés ventajas en algunos, en temas salariales y todo esto, que cuando entran productos de un lugar a otro, sí pueden competir y pueden destruir al local. Si no, preguntar a No, los franceses qué pasa con los vinos españoles cuando les inundan el mercado, o qué pasa con el tomate marroquí cuando entra al mercado local. Destruye la industria local. Entonces yo pienso que eh, es necesario, o sea, se cae de por sí la idea de que la intervención del Estado para mantener eso funcionando es necesaria, porque vos no puedes regular lo que pasa en otro país, ¿verdad? a ver, estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, por eso vos estás poniendo ejemplos que se producen localmente, entonces yo ahí estoy de acuerdo, digamos, en la Ajá, producción local, producir sí, tomate, pero por supuesto, o sea, tienen una gran cantidad de productores, o sea, ahí funcionaría bien un mercado de competencia local, digamos, tenés muchos productores, pequeños productores, el sector agropecuario justamente es clave claro, en Europa, tenés muchos productores, ahí no hay que abrir. Claramente, si sí, ya hay competencia, ¿para qué necesitas? O sea, lo único claro, que puede ocurrir es lo que vos estás contando, que bajen la calidad sí, o que pongan o que utilicen métodos que no se pueden utilizar en Europa. Entonces, así nos ganan. No, ahí no tengo duda. Yo claro, estoy hablando siempre de Argentina, que es un poco más complejo. Bueno, ustedes en materia de, por ejemplo, en Europa, en materia automotriz, hay una apertura, hasta lo que yo sé, ¿no? De que ingresen automóviles de distintas partes del mundo y se genera una competencia. Hay mucho, digamos, uno lo que ve de variedad, por lo menos en Europa, es una cantidad de automóviles de distintas marcas bastante grande. Eso no pero me parece. natural del sistema, ¿no? O sea, que en la entrada de esa competencia, aunque esa competencia, por más sana que sea, siempre tiende al monopolio, ¿no? O sea, pero a nivel global, cuando estamos hablando de corporaciones que se van a comprar después unas a otras, y Sí. yo creo que el capitalismo, vos lo sabés, siempre tiende al monopolio o al oligopolio, o por lo menos al principio, ¿sí? Y pasa en Sí, todas sí. partes del mundo. Digo, a nivel interno también va a pasar, y son algunas, por ejemplo, grandes que a ese proteccionismo o no, los va a beneficiar o no, y van a terminar copando el mercado. Lo tratás en tu libro también, el tema de los monopolios y los oligopolios, y esa Sí, sí, sí. competencia desperfecta. Y que No, no. esa mano Bueno, invisible no existe como tal, que es no, no, otra y cosa. aparte, no solamente lo que agregan los libertarios, que no es algo que dice Smith, o sea, fíjate ahí, porque ellos hablan del padre del liberalismo, Smith, y sin embargo, ellos lo que hacen es decir que la concentración económica es buena. Milei lo que dice es que los monopolios son buenos, no solamente lo dice, lo fue a decir a Davos, digamos, ¿por qué? Porque Sí, dice que están bien los monopolios, lo cual esto sí es disruptivo, ¿no? Porque lo que uno tenía de un liberal clásico, por lo general, incluso los que se postulan a la derecha en Europa, es muy raro que alguien defienda los monopolios. ¿Por qué? Porque es algo que visiblemente está mal, ¿no? O sea, ¿quién puede querer que una empresa concentre todo? Entonces él te pone ejemplos siempre en el extremo, ¿no? Agarra y te dice, bueno, cuando todos estábamos con velas y hay electricidad y entonces la empresa de electricidad no tiene derecho al monopolio. Y vos decís, de nuevo, apela a un sentido común, ¿no? Decís, che, estamos todos con velas, ¿no? Viene una empresa, toco una teclita y tengo electricidad. Buenísimo. ¿Por qué no lo premiamos con el monopolio? Podría presentarse así. Digo cómo se podría presentar y cómo él lo presenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va a la realidad, ¿qué son los monopolios? Lo que acabas de contar vos. Lo que ocurre con los monopolios es que es una empresa que se compra a otra. Entonces, ¿qué valor me está agregando? ¿No? Tiene más capital y llega a comprarse a otra. Entonces, hablar de los monopolios en ese ideal, para mí es una falta de contacto con la realidad de mi ley, ¿no? No tiene contacto con la realidad. ¿Por qué? pero Porque después te critican, y disculpa que te interrumpa, no te critican, por ejemplo, después el modelo socialista del Estado como monopolio, como productor, y que sin con monopolios realmente, cuando se tiene el monopolio, no hay innovación porque no hay competencia y todas estas cosas. ¿Dónde quedan esas cosas? Porque ellos dicen no, que es mejor un sistema así de empresas privadas porque eso promueve la competencia, promueve la innovación y también la competencia promueve que haya mejores precios, ¿sí? Eso no existe como tal, porque un monopolio copa el mercado. No claro, tiene lo por que él qué te va a haberlo. decir, lo que él dice, ojo, es lo que él dice, yo nada más reproduzco lo que él dice, bueno, ok, vos vas a tener un monopolio hasta que venga otro y haga otro salto innovativo y entonces vamos a decir, le saque la corona a ese monopolio, se la ponga a él y sea otro, entonces sería una guerra de monopolios, vamos a decirlo así. Lo cual no es así, quiero decir, no, claramente no es así. Lo que dice es, bueno, de alguna manera después puede venir otra con tu innovación a hacerla más barata también. Entonces, pero eso son cosas que no ocurren y que ocurren menos todavía en países subdesarrollados. ¿Estamos? Ese es el problema que tenemos en Argentina y la evidencia muestra eso. Nosotros tenemos la misma empresa, que es una empresa belga-holandesa, como la principal proveedora de cerveza en Argentina, que la compraron simplemente porque tenían más dinero, compraron a Quilmes, que es la empresa local,
y tienen el 80 y pico por ciento del mercado hace 20 años. Entonces, vos me podés decir, che, y en cerveza alguien podría innovar, podría vender más barato. Bueno, no ocurre, no pasa. Sí. Entonces, es complicado porque no tiene contacto con la realidad su teoría, pero suena bien. Digo, es importante destacar que suena bien, porque si no, uno a veces no puede entender los procesos. Guido, para no quitarte más tiempo, te prometí media hora, pero quiero saltar directamente un poquito al libro, porque el libro, digo, es una joya en el sentido de que no se había hecho yo, o por lo menos yo, no había visto un manual de este tipo para que la gente tuviera una herramienta para debatir un poquito el tema libertario, también desmontar algunas cositas, ¿no? Siempre, yo viví en un tiempo, soy uruguayo, viví un tiempo en Panamá, y en Panamá había una fundación que se llamaba la Fundación Libertad. Creo que existe prácticamente en varios países del mundo. Tenían una cosa que llamaban los viernes de la libertad, viernes libertarios, una cosa así, ahí te hablaban, ¿no? ¿Sí? Y el lugar común ahí era el famoso índice de libertad económica, que vos lo mencionás en tu libro. Y yo decía, vos cuando tenés un índice tenés que sustentarlo en algo, ¿no? Y por lo menos ese algo tiene que ser una cosa fija, que dé una norma, ¿no? Pero ese índice, ¿cómo sale? Te ponen a Singapur, por ejemplo, como ejemplo. ¿Me podés conversar un poquito de eso y por qué realmente es falso lo que se dice? No solamente es importante por todo lo que acabas de decir, sino que ayer en una entrevista, justamente Milei, o sea, por eso digo, en el día de ayer, o sea, que fíjate la vigencia que tiene el tema, él dijo que él quería que su legado sea subir en el índice de libertad económica, lo cual, fíjate, ¿no? De nuevo, las premisas que uno tiene de un político, sea el partido que sea, ¿no? Siempre nos plantean el bienestar social, ¿no? El bienestar general. No, su objetivo no es que los trabajadores ganen más, tengan mayores ingresos, sino su objetivo es subir el índice de libertad económica, lo cual, fijémonos la importancia que tiene todo ese índice, por lo menos para nosotros como argentinos, para entender qué es lo que va a pasar. A ver, el índice de libertad económica está construido por Heritage Foundation, que es justamente una institución conservadora de Estados Unidos, por ende, y se declaran así, o sea que no tiene ninguna intención en ser neutral ni nada por el estilo. Y ellos lo construyen con muchas variables, o sea, hay varios indicadores dentro de ese índice, pero para no ponerme muy técnico o aburrido, lo que ellos plantean es, por ejemplo, en términos de, a ver, cuando uno escucha el discurso libertario, ¿qué dice? Bueno, tiene que haber pocos impuestos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería el ideal del índice de libertad económica? Si yo te pregunto rápido, así te digo, decime cómo tiene que ser el país libertario. Yo lo primero que te digo es, no tiene que haber impuestos o tiene que ser muy bajitos los impuestos. Eso es lo primero, porque es el caballito de batalla de ellos, ¿no? De la libertad económica. Nos roban con los impuestos, el Estado nos roba con los impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando vamos al índice de libertad económica, los países que tienen menos impuestos, en realidad no están rankeados mejor, no están mejor en el índice de libertad económica. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno va al documento metodológico de Heritage, ellos establecen que un nivel de impuestos muy bajo no es bueno. Y uno muy alto sí. Y uno muy alto tampoco, digo. Buscan un valor intermedio que ellos consideran acorde a un buen desempeño en términos de libertad económica. Lo cual, bueno, es bastante flojo, ¿no? ¿Cuál es el valor determinado? Y aparte de eso, hacen un promedio simple de todos estos indicadores. Entonces, la cuestión impositiva queda totalmente alejada, o sea, no está ponderada en el total de las mediciones que ellos hacen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Países con alta presión tributaria, como los países nórdicos, figuran arriba en el índice de libertad económica. Entonces, hablan, por ejemplo, también del funcionamiento de la justicia, por ejemplo. Entonces, si la gente, o sea, a través de encuestas de percepción de la justicia, se percibe que la justicia funciona mejor, ranqueás mejor en el índice de libertad económica. Y vos decís, che, pero ¿qué tiene que ver? Si justamente la justicia funciona mejor si tiene más recursos, tiene más recursos estatales para poder funcionar. Entonces, a ver, sin entrar en demasiados detalles, el índice de libertad económica, el único objetivo que tiene es poner el título, índice de libertad económica, y hacer que correlacione con el crecimiento económico. Entonces, los países que están creciendo más son los países que en el índice de libertad económica los tratan de poner arriba para después vendernos en todo el mundo que estar más alto en el índice de libertad económica nos lleva a mayor prosperidad. Que eso, a ver, puede sonar conspirativo lo que estoy diciendo, no, es lo que hace Milei. Digamos, Milei lo que hace es emparentar el índice de libertad económica con el crecimiento. Lo cual es totalmente falso. Insisto, en los primeros 15 puestos están los países nórdicos.
O sea, uno ahí ya le tiene que... ¿Por qué digo los países nórdicos? Porque los países nórdicos tienen empresas estatales, tienen la mayor presión tributaria del mundo, tienen una tasa de sindicalización que en Islandia llega a más del 90%. O sea, es la antítesis del modelo libertario. Vamos, y sin embargo están primeros. Pero vamos al caso de Singapur, que es el que vos decís, bueno, yo estudié el tema, entonces digo, bueno, voy a ver el paraíso libertario, Singapur. Entonces, ¿qué nos encontramos? Primero, hace más de 60 años que está el mismo partido político en el poder, que es el PAP, Partido de Acción Popular. Entonces vos decís, che, me mete un poco de ruido que un país libertario tenga hace 60 años el mismo partido político. ¿Listo? Entonces ya empezamos mal, vamos a decirlo así. Y después, cuando te pones a ver la economía, el 8% del PBI de Singapur está explicado por empresas estatales, lo cual es altísimo, mucho más alto que en Argentina. Y después decís, bueno, a ver, ¿qué hace el Estado de Singapur? Bueno, tienen un problema con la vivienda, como también lo tiene Irlanda, que es el número 3 del, puesto del índice de libertad económica, y entonces es el Estado es el mayor poseedor de tierras en Singapur, y lo destina a planes industriales, esto que Milei ni nombra, y lo destina a la construcción de viviendas con un régimen bastante particular, que a mi modo de ver es muy interesante para estudiar, que es el alquiler por perpetuidad, vamos a decirlo así, ¿no? Que también lo tiene Israel, ¿no? Que en realidad la tierra te la da el Estado, se construye arriba y vos lo tenés, pero no de por vida, o sea, no lo puedes heredar, digamos, vamos a decirlo así, sino que es por una cierta cantidad de años. Lo cual uno dice, che, pero entonces Singapur no tiene nada que ver con lo que plantean los libertarios. No tiene absolutamente nada que ver. Y tampoco es un país con menor presión tributaria. Los países con menor gasto público y menor presión tributaria sobre el PBI son países africanos. Vamos. Entonces, ¿por qué no me pones de ejemplo Nigeria o Guinea Ecuatorial, que generalmente se turnan para ver quién es el país que menos gasto público tiene? No hacen eso. Entonces, lo que ellos hacen es inventan un índice agregándole variables, entonces te dicen, no, la seguridad jurídica. Vos decís, che, pero pará, ¿quién determina eso? ¿Cómo se determina? ¿Y por qué la seguridad jurídica se construye a partir de que el Estado se retira? Cuando tendría que ser todo lo contrario. Entonces, bueno, me fui a Irlanda, también a ver, porque los libertarios, sabiendo esto de Singapur, no te hablan de Singapur. Vamos, te ponen el ejemplo de Irlanda. Y vos decís, che, ¿cómo saltás del puesto número 1 al puesto número 3? Se saltan así, como así, el puesto número 2, que es Suiza. Entonces vas a Irlanda, y bueno, ¿y en Irlanda qué te encontrás? Bueno, te encontrás que el IVA, que en Argentina es el 21%, en Irlanda es el 23%. Vamos. Te encontrás con que efectivamente las empresas pagan menos impuestos, y esto es justamente lo que sucede en Irlanda, que se aprovecha de ser parte de la Comunidad Europea. Los impuestos a las grandes empresas en Irlanda están en 12,5%, por lo cual es más bajo que el de la Comunidad Europea, y entonces lo que hacen las empresas es instalarse en Irlanda, y eso hace que suba artificialmente el PBI de Irlanda, pero no repercute en la población. Cuando vos vas al nivel de bienestar de la población, cómo viene consumiendo la población irlandesa, hay una caída. O sea que y aparte que tienen problemas de vivienda fenomenales, es carísima la vivienda en Irlanda. En Irlanda tienen planes sociales, si te quedas sin trabajo te pagan parte de lo que era tu salario durante meses, e incluso puedes justificar que no estás encontrando trabajo y te lo siguen pagando. En definitiva, Irlanda tiene una empresa de agua, empresa estatal de agua, que lo que hace es proveerte agua gratuita para las residencias. Vamos, no para la industria, pero sí para las residencias. Esto está, digamos, hay pocos países que tienen este tipo de política. En Argentina esto no ocurre, uno paga por el servicio de agua y también tenemos agua abundante. Entonces, decís, no hay modelo libertario. Entonces, el índice de libertad económica es un dibujo que ellos hacen para sencillamente decir que querían liberalizar la economía, pero no trae ni mayor prosperidad, ni los casos que ellos ponen en el podio son países que siguen las premisas de los libertarios o de los liberales. Están muy lejos de ser así. Entonces ahora agarran y te ponen otros ejemplos. Ese es el problema, y eso es lo que yo siempre le digo a los libertarios. Si es tan bueno lo que vos estás planteando, ¿por qué me cambiás el ejemplo cada 1 o 2 años? Ahora me están hablando de Estonia. Yo digo, pero pará, el otro día me interrumpieron, tuve una presentación del libro en Paraguay, ¿no? Que Paraguay es un buen modelo libertario. Después eso se podría analizar, digo, ¿por qué? Porque tenés bajos impuestos, efectivamente, tenés un nivel de informalidad de casi el 70%, y no soluciona nada, digamos, con bajos impuestos seguís con informalidad. O sea que no... el país más pobre de América, uno de los países más pobres de América Latina. Un país, exacto, con alto nivel de pobreza, alto nivel de desigualdad. Entonces ahí en Paraguay me interrumpió uno y me dijo, bueno, pero ¿por qué no hablas de Estonia? Y yo le decía, pero ¿sabes qué lo que pasa? Me estoy cansando de ir a estudiar digo, ¿Estonia no es el país que tiene el transporte gratuito? Me dice, sí. Le digo, bueno, no entiendo, o sea, me querés poner de ejemplo
A ver, libertario y anarcocapitalista o capitalista en su extremo es eso. No puede ya tener el transporte gratuito porque entonces ya, digamos, no necesito ni siquiera estudiar mucho más del país. Igual lo voy a hacer porque cada vez que me pone un ejemplo lo voy a estudiar en profundidad, pero quiero decir, no puede ser. A ver, si vos tenés que cambiar tu ejemplo cada 2, 3 años, quiere decir que tu ejemplo no es bueno. Quiere decir que tu modelo no es bueno. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto. Entonces, hablan de Singapur. Después Singapur se dieron cuenta que era una dictadura que está hace 60 años. Bueno, vamos a Irlanda. Bueno, no, Irlanda resulta que tiene empresas estatales, que te da agua gratuita, que de hecho los impuestos a los trabajadores también son altos. Digo, entonces es simplemente que le bajan los impuestos a las empresas. Entonces, que digan los libertarios somos quienes proponemos que haya bajo impuesto a las empresas. Y listo, y discutimos eso. ¿Por qué? Porque también eso lo usan para los nórdicos. Dicen, no, la carga tributaria en los nórdicos no es tan alta para las empresas. Yo sí, pero si sos un laburante, se te va más de la mitad Sí. de tus ingresos en impuestos o en cargas sociales, o digamos, no podés gozar de tu salario en forma completa, como plantearía un libertario. Entonces, en definitiva, el índice de libertad económica eso, es un dibujo para que ellos puedan decir que a mayor libertad se crece cuando es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el país que más crece en el mundo es China, con una intervención estatal fenomenal. Sí. Empresas estatales dirigen la economía. La primera potencia mundial es Estados Unidos, que tiene en este momento el plan de infraestructura más grande de toda su historia. Tienen intervención estatal, tienen políticas keynesianas llevadas al extremo, tienen déficit fiscal de hace más de 20 años. Entonces, como no cierra, como ese relato no cierra con el libertario, China y Estados Unidos no cierra, entonces inventan este índice de libertad económica con países menores, con población baja, porque Irlanda también tiene una población baja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenés el PBI aumentado porque las patentes de Apple entran en Irlanda y se distribuye por una cantidad de habitantes muy reducida, 5 millones de habitantes, si no me equivoco mal. Entonces, digo, entonces es un relato, que si uno no lo estudia, se lo cree. Y la otra cosa es que ahora Argentina se tendría que convertir en ese referente, porque creo que nunca se ha aplicado tanto la política liberal extrema, ni un minarquista, como se define, Milei había gobernado nunca, y tenía la libertad de implementar lo que va a implementar. O sea que de acá, según la teoría libertaria, Argentina debería encabezar esa lista de ese índice y aparte ser ejemplo de prosperidad en todo el mundo, ¿no? O sea, superar incluso a los países como Singapur o países que están de primera, incluso los países nórdicos. Sí, a ver, ahí es lo que él dice de argumento, por eso propuso esta ley ómnibus y este decreto que tuvo bastante impacto acá en Argentina, es que elimina restricciones internas y que supuestamente si el Parlamento no está de acuerdo no las podría eliminar. Vamos. A ver, te pongo un ejemplo de una restricción interna como para que sepas, en un ejemplo, las obras sociales, nosotros en Argentina tenemos, de hecho, un Estado que funciona mal. De hecho, por eso ganó Milei, eso también hay que decirlo. Un Estado que funciona mal. Entre las cosas que funcionan mal es que no puede dar abasto el sistema de salud argentino para todos los argentinos, digamos. O sea, uno sabe que si va a un hospital público, no tiene el mismo servicio que si paga lo que llamamos una obra social, una prepaga, vamos a decirlo así, donde uno paga todos los meses. Esto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las prepagas es un valor muy importante para la clase media. Lo que vos pagás de prepaga incide mucho en tus gastos mensuales. Si querés te pongo el ejemplo mío personal, pero le pasa a todo, ¿no? Pago aproximadamente 100.000 pesos, o sea que son $100 de prepaga, ¿no? Y esto en la clase media más o menos giran esos valores. Ahora, ¿qué pasó? Aumentó el doble. O sea, aumentó muchísimo más esta prepaga, lo cual es una incidencia muy grande para los ingresos de la clase media argentina. Pero ¿qué hizo esta ley, este DNU que propuso Milei? Les permitió, a diferencia de lo que estaba antes, como se considera un servicio esencial de la salud, que siempre estaban consensuados estos aumentos con el gobierno. Entonces, el gobierno, ¿qué le decía? Bueno, ajustá acorde a la inflación, no te pases de la raya. Bueno, ¿qué hicieron? Apenas liberalizaron esto, se fueron de la raya. 100% cuando tenés una inflación del 70% acumulada. O sea, aumentaron 30 puntos por arriba de la inflación, las prepagas. Ahora, es importante, y en el contexto de Argentina es importante, porque la clase media contrata la prepaga porque el sistema de salud funciona mal. Entonces, esta medida para el índice de libertad económica sería una medida positiva porque elimina una restricción. Lo cual está bien. A ver, elimina una restricción, pero justamente lo que hace es dispararme el precio. Y así ocurre con todo en Argentina. Este es un ejemplo, digo, nada más que. Entonces, a ver, si va a subir el índice de libertad económica y si Milei
Por ejemplo, la presión tributaria, bueno, hay que ver los datos ahora que arrojan, ¿viste? Con esta cuestión de los datos ahí. Pero a ver, yo espero que si hay un PBI que está en caída y los impuestos, la verdad que seguimos no hubo grandes cambios de impuestos, al revés, aumentó, eso también es algo llamativo en un gobierno libertario. El impuesto país, que es un impuesto que se cobra, por ejemplo, para las importaciones o para comprar dólares en forma personal, aumentó. Y eso lo hizo un gobierno libertario, lo cual va en contra de todo lo que uno podría estudiar, ¿no? Entonces, en definitiva, ahí hay más presión tributaria. Hay que ver finalmente cómo da. Y a su vez, si tenés una caída del PBI, justamente los impuestos van a tener una incidencia muy grande sobre el total del PBI. Así que hay que ver cómo termina esta cuestión. No estoy tan seguro que suba mucho en el índice de libertad económica. Seguramente algo sí, pero no creo que vayamos por suerte, a destronar a Singapur. Sí. Te mencionaría el caso de los alquileres, porque fue un caso del cual se jactaron inicialmente cuando liberalizaron el tema de los alquileres, que dijeron, bueno, bajó el alquiler. Bueno, primero, ahí te diría varias cosas. Con los alquileres lo que hay que tener en cuenta es, primero, bajó, yo celebro que comparen algo contra la inflación, porque los libertarios no comparan nunca nada contra la inflación. Entonces, es verdad, como la inflación fue muy alta, los datos de algunas fuentes, fíjate que aparte en tema de alquileres tenés distintas fuentes, portales donde se publican y demás, daría que no alcanzó, primero que no es que bajó, sino que no alcanzó la inflación. Lo cual primero yo te diría, che, la comparación no me la hagas contra la inflación, hacémela contra los ingresos. ¿Vamos? Porque el alquiler, ¿quién lo paga? ¿No? O sea, son mayoría de trabajadores, entonces va acorde a los ingresos de los trabajadores, primero. Segundo, o sea, no llegó al nivel de inflación, pero en Argentina nada llegó al nivel de inflación. Ni los ahorros, vos pones un plazo fijo y justamente te estaba pagando el 110 anual, ahora bajó la tasa de referencia a 80%. O sea, está muy por debajo de la inflación. Entonces, nada alcanza la inflación en Argentina, primero. O sea, que los alquileres no son la excepción. Y a su vez, también lo que hay que tener en cuenta es que vos al liberalizar completamente el mercado de alquileres, vos lo que haces es que todas las condiciones que están alrededor del alquiler también fueron modificadas. A ver, por ejemplo, el ajuste, que sé que también pasa en Europa, digamos, vos tenés un nivel de ajuste cada cierta frecuencia. Bueno, en Argentina se hacía a un año. A un año vos ajustabas por inflación, en un año del contrato vos ajustabas por inflación. Bueno, ahora ese ajuste puede ser como lo determinen las partes. Puede ser mensual, puede ser en otra moneda que vos no generás, o sea, vos trabajás y puede ser el contrato en dólares, puede ser en Bitcoin el contrato, puede ser en lo que vos quieras el contrato. Entonces, las condiciones, después, por ejemplo, el depósito de ingresar, ¿no? La garantía, el depósito que vos ponés en garantía cuando ingresás. Bueno, generalmente se estila entre 1 y 2 meses de alquiler. Bueno, te puede cobrar 10 si quiere el dueño. Vamos, te puede cobrar la cantidad de depósito en garantía que quiera. Entonces, en definitiva, ojo, esta es otra trampa más. Tener el dato aislado de lo que es el alquiler mensual es un error, es no considerar las otras variables. Ojo, ¿cuánto te están pidiendo de depósito? ¿Cada cuánto te ajusta? Porque antes era un año, ahora ya los promedios están dando de que el ajuste está entre una vez cada 3 meses y una vez cada 4 meses. Lo cual, a ver, es lógico con el nivel de inflación que hay, digo, pero no hay reglas. No hay reglas. Entonces, cuando no hay reglas y vos tomás un solo dato, que eso es lo que hacen típicos los libertarios, que es cherry picking, lo que decimos la frase de cherry picking. Agarrar la cereza más linda, recolectar cerezas, ¿no? Y te muestro la cereza más linda. La cereza más linda, que es horrible esta cereza, pero es la más linda para ellos, es la de que el alquiler no está aumentando como la inflación. Pero suponete que vos firmaste en dólares. Nada te asegura, de hecho, ningún economista te puede asegurar que de acá a fin de año el dólar no va a saltar. O sea, claro, si vos me dices el alquiler en dólares, estuvo relativamente estable. Ahora, lo que es un reaseguro para el dueño, que en algún momento el tipo de cambio se puede disparar y te va a cobrar esa disparada. O sea que, y yendo a esa cuestión, también la inflación se mantiene en términos de que el dólar esté estable, con respecto al comienzo cuando empezamos a hablar, ¿no? Si se dispara el dólar y tenemos muchos contratos en dólares, ¿qué va a ocurrir? Va a generar inflación, va a generar un aumento de precios. En definitiva, me parece que lo de los alquileres, él lo habló, lo dijo, y me parece como siempre que es incompleta la explicación que dio sobre el mercado de alquileres. Pero no importa porque para la gente que lo sigue parece no entender de economía, porque como te dije al principio, parece que es más dogma, tiene más tintes de dogma que tiene más tintes de fundamento en ciencia o en números, en economía, ¿sabes? Entonces, digo, tiene mucho de lo que critican. Normalmente siempre dicen, ¿no? Y te lo dicen mucho, es que
si un comunista o un socialista supieran de economía, no serían socialistas. Es como lo de siempre. Y no sé si te has dado cuenta que el debate también con un libertario siempre desciende a la hominem, ¿no? O sos esto, o zurdo, o resentido, o kirchnerista, o lo que pasa, pero no existe, no hay en este momento una forma tampoco de sentar a debatir, ¿sí? O debatir ideas, o debatir números. Son solamente falacias, que son falacias, ¿sí? Y después ataques a lo personal. Pero yo no he visto una discusión seria entre, bueno, salvo acá, no sé si conoces al profesor Arrayo. Sí. Sí. Creo que debatió con Roberto Vaquero, otro, que creo que es lo más serio que he visto actualmente. Y ese debate no se está dando, ¿sí? No se está dando. Por eso yo pienso que libros como este que presentás son altamente necesarios y me gustaría, digo, te lo decía la otra vez, ¿te acuerdas? Ojalá que en algún momento lo pongas disponible acá en Europa porque no es solamente necesario. Ah, sí, ya lo subió, transmití lo tuyo a quienes me manejan las redes sociales y me dijeron que ya lo habían subido en Amazon, el libro. ¿Sí? Sí, lo busqué y estaba, así que digo, ya está disponible por Amazon. Y bueno, después sí, está la versión digital también por la página de la editorial. Sí, la verdad que he tenido bastante bueno. De hecho, por eso la presentación la semana pasada en Paraguay tuve, que ya voy a subir todo el contenido ahí en YouTube, en el canal que tenemos de Falacias Libertarias. Ajá. Y después voy a presentar en Chile, ahí en abril. Tenemos 4 presentaciones en Chile, en universidades, en una feria del libro. Así que veo que hay mucho interés afuera sobre este proceso. Y bueno, sí, obviamente siempre estoy ahí disponible para responder, pero bueno, a veces también las noticias que llegan, obviamente, yo vi ahí un poco lo que había pasado en Italia también, que lo recibieron también, yo digo, no tienen conciencia de lo que está pasando acá. Insisto, ningún gobierno europeo ni del exterior resistiría 20 puntos de caída del ingreso de los trabajadores sin que se prenda fuego todo, vamos a decirlo así en términos o sea, es muy difícil, ¿no? O sea, uno ve los paros en Francia, en Italia, por cuestiones lógicas de los trabajadores, imaginémonos un 20% de recorte, ¿no? O sea, acá por eso yo digo, y ahí se enojan mucho también de quienes lo critican a Milei, que yo digo que hay una batalla cultural que está ganando Milei. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. Porque si no, no tomamos conciencia de lo que pasa. O sea, hay una conciencia generalizada en Argentina de que lo que plantea Milei está bien, que el Estado está mal. Que el Estado. Entonces, lo que teníamos, sí, es efectivamente un Estado que funcionaba mal. El tema es que en vez de concentrarnos en arreglar ese Estado que funcionaba mal, elegimos a un tipo que lo que dice es eliminemos al Estado. Y el Estado no sabes ahora lo mal que está funcionando. Eso también es algo que se habla poco. Se habla poco en la Argentina. Vos no sabés lo mal que está funcionando. Toda la gente que yo conozco que trabaja en el Estado está asombrada del poco trabajo que hay, de que no hay un norte, que no hay, en algunos lugares no hay directores designados. O sea, para que te des una idea, como Milei no cree en el Estado, directamente lo desguaza, los salarios de los estatales caen. Entonces, es una situación muy crítica y muy fea, ¿no? Guido, ya para cerrar, para no abusarte del tiempo, vos me hablas del auge cultural que tiene esto, pero también se ha sumado increíblemente a gente como los libertarios, y a mí, no sé si a vos te parece contradictorio, en el tema, por lo menos, de libertades individuales. Mi ley siempre habla, ¿no?, de un proyecto de vida y la libertad individual. Sin embargo, vos tenés dos cosas en la Argentina. Primero que todo, que esta gente al terrorismo de Estado de la dictadura militar lo defiende. Y yo no sé cómo se ve eso desde el punto de vista libertario, ¿no? Porque son supuestamente minarquistas, sí creen en el Estado gendarme, pero no estarían, creo que, a favor de una cosa así. Y después, en temas como el aborto y temas que no me quiero meter mucho, pero son un poco contradictorios. El discurso liberal no contradice un poquito con lo que se les ha sumado, con lo conservador. Para mí estoy de acuerdo con lo que vos decís. Si querés te digo lo que ellos dicen para justificar eso. A ver, de hecho, con materia del aborto, que se ve más claro. En el aborto uno podría decir, che, ¿por qué la libertad de la mujer de justamente interrumpir el embarazo y demás? Y él dice, bueno, ok, pero la libertad del nene que está dentro, del niño por nacer. Entonces vos no estás cuidando la libertad del niño que está por nacer. Y vos decís,
Bueno, está bien, de nuevo, es un dibujo para tratar, ¿no? Porque después, entonces, bueno, ¿dónde es un niño, no? Entonces ahí entras en el debate, bueno. Sí, 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 En siempre. Sí. todo caso, me discutís el mes del aborto, si querés discutirme eso. Pero no, usted no, que el aborto no contempla la libertad de ese niño, que tiene derechos. Bueno, en definitiva, ese es el problema de lo que planteé. Con la dictadura militar, siempre, por eso digo, siempre encuentran un argumento ad hoc, o sea, un argumento adicional que hace que sea sustentable lo que ellos dicen. Con la dictadura, en realidad, obviamente, Milei no dice los desaparecidos estuvieron bien, pero que lo que dice es, digo, los desaparecidos por segundo no es la forma, es como se denominaban a quienes fueron justamente, que desaparecieron en la dictadura militar, que nunca se encontraron, por ende asesinados en la dictadura militar, y se los llama desaparecidos justamente porque nunca fueron reconocidos por el Estado. O sea, que esta es la gravedad que tiene el asunto. De hecho, lo dijo el mismo Videla, dijo, bueno, desaparecidos, no están en ningún lado, están desaparecidos. Con lo cual es una historia muy triste para la Argentina, pero lo que hizo Milei no es decir, está bien que haya habido desaparecidos, sino lo que dice es, había una guerra. Había una guerra entre quienes fueron los desaparecidos y la dictadura militar. Lo cual esta teoría en Argentina ya se habló mucho, son discusiones que pensábamos que ya estaban saldadas y que ahora vuelven, que eso es lo triste, ¿no? Por eso digo, en Europa se puede plantear de nuevo estas cuestiones. Bueno, de hecho hay movimientos neonazis, ¿no? Digamos, siempre vuelven esto, pero la diferencia con este caso es que es el presidente. Y entonces, ¿el que planteaba con respecto a eso? Bueno, había una guerra, ¿no? Con lo cual, todos sabemos que no es lo mismo tener el poder del Estado que no tenerlo. Por ende, cuando el Estado justamente usa su fuerza para hacer desaparecer gente, es terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, estas discusiones que nosotros pensábamos que ya teníamos saldadas, volvieron para atrás. Volvieron para atrás de la mano también de una juventud que no tuvo estas discusiones. Por eso también es importante, y esto lo digo también para el exterior, vamos a decirlo así, no olvidarse, hay batallas que uno piensa que están ganadas y que entonces no tiene sentido volver a darlas y demás, y no. Y siempre pueden venir nuevas generaciones que no estén tan interiorizadas con estas batallas y bueno, y apoyar a esto. Lo cual yo estoy seguro que si hubiesen estudiado bien historia y hubiesen estudiado bien lo que pasó justamente con los desaparecidos, no hubiesen votado nunca a Milei. Pero bueno, lo votaron, mayoritariamente los jóvenes. Sí, Guido, muchísimas gracias por el tiempo. Mirá que quedaron muchísimas cosas abiertas y yo invito, y voy a poner el enlace, si querés me pasar los enlaces del libro, porque el libro lo tengo yo, una copia gratuita, ¿sí? Interesantísimo, ¿sí? Así que vamos a dejar los enlaces del libro para la gente que esté interesada en comprarlo por Amazon, para que lo adquiera, ¿no? Porque ahí puede profundizar un poquito más. Y Guido, si en algún momento se hace algún debate, me imagino que estarías dispuesto también a participar porque estamos tratando de armar algo Sí, similar, ¿sí? Yo en mi canal de YouTube tengo un debate con un candidato a legislador de La Libertad Avanza, que se llama José Trogliero, que la verdad que fue un lindo debate. A mi entender, bueno, por eso lo que él expone, de hecho me cae bien también en términos personales, me llevo bien con él, de vez en cuando nos mandamos algunos mensajes, es porque a mi entender él no tiene una política libertaria en extremo. Eso también es lo que pasa. En La Libertad Avanza uno tiene gente que sencillamente es conservadora o de centro derecha, pero no que te defiende todo lo que dice Milei. Es difícil encontrar gente que te defienda todo lo que dice Milei. Eso también hay que decirlo. Entonces, en los debates a veces eso es lo difícil. Encontrar un representante libertario que defienda a ultranza lo que... Si vos estás en esa búsqueda, te puedo ayudar y desde ya yo estoy disponible para todos los debates que hagan. Perfecto, porque estamos buscando libertarios argentinos y estamos buscando también, a lo mejor también para acá, si pudiera conseguir uno español de estos que son de ultra libertarios que defiendan a Milei, pues sería genial y me gustaría contar con vos porque realmente que entre se enriquece el debate y la idea en este momento que estamos viviendo, donde no hay altura en el debate, pues sería enriquecerlo de esa forma. Te agradezco nuevamente, Guido. Gracias, y bueno, Hugo. hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.